Muy buenos días para todos ustedes. Gracias por estar aquí en línea. 5 minutos para reflexionar. Ustedes se acuerdan que en la predicación del 5 de junio el pastor José Manuel nos comentaba la historia de la mujer tsunamita, a quien pues, Dios le concedió su hijo, pero este hijo fue creciendo y falleció. ¿Qué tenía que hacer a partir de ese momento? Pues ir a sepultarlo. Eso era lo que indicaba la lógica y todos decían lo mismo, y tal cosa, pero ella dijo, no, mi hijo, no, no lo voy a sepultar. ¿Sí? Es mi sueño, es mi proyecto de vida, no voy a sepultarlo. ¿Sí? Acudió a Dios y después de un proceso, él oyó y la vida volvió a su hijo. En conclusión, decía el pastor, lucha por tus sueños, lucha por tus sueños. Ella no tenía un ideal, un sueño, pero era bien servidora de Dios, bien fiel al Señor. Y el Señor tenía un propósito con ella. Por eso se lo mostró. Ella lo pidió, ¿cierto? Y el Señor le concedió, le hizo saber cuál era su propósito. Igual que a ti, también Dios te hizo con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios contigo? Bueno, eso es lo que tenemos que averiguar, lo que tenemos que saber. Y la palabra nos dice en Santiago 2:14, encomienda a Jehová tus caminos y él afirmará tus pensamientos. El Salmo 37:4 nos dice, pon tu delicia en el Señor y él te dará las peticiones de tu corazón. Fíjense que aquí nos está hablando de que nosotros disponemos nuestra vida de Dios y Él nos hará entender cuál es el propósito que tiene para con nosotros. En la vida, ¿cierto? Hay una escala que nos lleva hasta el éxito, una escala compuesta por varios peldaños, ¿sí? Y nosotros seguimos paso a paso esa escala que nos lleva hacia un éxito, ¿sí? Así que en el primer peldaño de esa escala debemos preguntarle a Dios, ¿cuál es el sueño que tienes conmigo? ¿Cuál es el propósito que tienes para mí? ¿Qué es lo que debo hacer? Dame, Señor, a entender qué es lo que tú necesitas de mí. ¿De acuerdo? Debemos a preguntarle a Dios cuál es ese sueño. Fíjese que en Hechos 2:17 dice, y tus hijos tendrán sueños, visiones, y tus ancianos soñarán sueños. No se refiere a sueños de dormir, sino a ideales, a proyectos, visiones, mirar hacia adelante. Así que esto tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que tener presente lo que Dios tiene para nosotros. Lo segundo que hay que saber es que vamos a tener muchos problemas, vamos a tener siempre obstáculos en la vida del camino. Nunca nada exitoso es gratis. Siempre habrán piedras en el camino que nos harán tropezar. ¿Cuáles son? También debemos de saber cuál es. ¿Sí? Si lo que quieres alcanzar en el propósito divino, mire, esto es lo que tenemos que garantizado. ¿Sí? El propósito está garantizado, ¿cierto? El éxito está garantizado en esos sueños, ¿sí? Para que nosotros lo alcancemos, siempre y cuando esos propósitos, esos planes vengan de Dios. Nosotros también tenemos sueños, ideales. Nosotros quisiéramos tener un buen trabajo que nos permita un muy buen sueldo, ganar buena plata para poder viajar, para darle de comer a todos los mendigos que hay en mi ciudad. Pero nosotros hacemos un poco de sueños, ¿sí? Pero son sueños efímeros, son sueños que son tan nubosos, ¿sí? Pero cuando el sueño, el ideal, viene de parte del Señor, está garantizado que lo vas a alcanzar. Así que deja que Dios te diga tu misión, tu propósito. ¿Sí? Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído, ni siquiera han llegado al pensamiento del hombre. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice, ¿cierto? Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al pensamiento del hombre, son las que tiene preparados para nosotros. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender de la vida es que todos los problemas tienen solución. A veces nos enfrascamos ante cualquier problema y nos sumergimos allí y se acabó la visión, ya no tenemos ni vemos, ni escuchamos, ni aceptamos nada. Sencillamente tengo un problema.
pero todo problema tiene solución. Eso lo concluyó así José. José desde su propia casa tenía problemas, ¿sí? Pero José sabía que Dios tenía soluciones. El primer problema que le tocó afrontar a José fue la oposición de su familia. Sus hermanos sintieron envidia por todos los ideales que él comentaba y hasta sus propios padres, ¿sí? También lo regañaron por eso, porque en sus sueños decía él que todos se iban a inclinar hacia él. La solución que Dios le dispuso cuando ellos decidieron matarle, ¿sí? Sus hermanos decidieron quitarle la vida, ¿sí? Al escondido, por supuesto, de Jacob, ¿sí? Pero Dios puso en Judá conservarle la vida, ¿sí? Venderle. Estaba en el propósito de llevarle hasta Egipto y lo llevó, ¿sí? Dios dispuso la vida para José. En segundo lugar, ya no era un hijo de familia, ahora era un esclavo. Ese era el problema. Le dispusieron a él una celda, una mazmorra, pero Dios no lo quiso allí tampoco. Allí estuvo un corto periodo, se hizo conocer por su capacidad de servicio a los demás presos, ¿sí? Y entonces el Señor le concedió casa por cárcel. Ya lo llevaban, ¿sí? A un sitio más cómodo, ¿sí? Y entonces lo llevaron hasta la casa de Putifar, que era un principal de Egipto. Pero eso también le acarreó otro problema, y es que la esposa de Putifar comenzó a tentarlo, acoso sexual, y José, fiel al Señor, se resistió. Cuando la señora entonces vio que no era posible accederlo, sencillamente lo acusó ante su esposo, Putifar. La paga de eso que ella anunciaba como un pecado era la muerte. José estaba condenado a morir por semejante falsedad que había dicho esa señora. Pero la solución Dios la tenía y mucho mejor. En primer lugar, la vida en lugar de la muerte. Y en segundo lugar, que ya no iba a estar en la casa de Putifar, sino en el mismo palacio del faraón. La capacidad de servicio de José, su sabiduría para afrontar las cosas, fue tan conocida que el faraón lo llevó hasta el palacio y lo convirtió en la segunda autoridad. José nunca se quejó a Dios por la vida que estaba llevando. Esa capacidad de servicio, ¿sí? Durante un periodo de 2 años lo llevó hasta sitiales de honor. Concluimos esta primera parte, Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se opuso a ello?